Tomen sus Biblias y pueden abrir en Segunda de Crónicas 32, Segunda de Reyes 20, entonces Segunda de Reyes 20, Segunda de Crónicas 32. He tenido un par de conversaciones, tal vez 2 o 3 veces en la última semana. Conversaciones con personas en las que como que se me vino a la mente una historia que recuerdo haber estudiado y enseñado hace algunos años sobre la vida del rey Ezequías. Y algunas cosas se han despertado en mi corazón en la última semana sobre este hombre y el ejemplo que nos puede dar, su éxito y su fracaso. Así que hoy quiero hablarte de esto y es lo que vamos a ver. Ezequías es uno de los mayores reformadores que han existido. En un momento dado, el Señor dice de Ezequías que no hubo nadie como él ni antes ni después. Eso es muy extraordinario si lo piensas. No hubo nadie como él antes. Eso incluye al rey David. Así que el punto álgido de la historia de Israel son David y Salomón. El punto álgido absoluto de bendición, de prosperidad, de presencia, de todo. Pero había algo en Ezequías que le hacía destacar. Me gustaría sugerir que David, cuando se convirtió en rey, heredó del rey Saúl, heredó una nación que era débil espiritualmente y ayudó a traer como una adoración auténtica. De hecho, David instituyó una forma de ministrar al Señor en la música, en el canto, que no se conocía antes de David. Así que cuando instituyó esto y lo hizo proféticamente, lo hizo a través de la guía de Natán y Gad y otros profetas, ellos instituyeron esta forma de ministrar al Señor que era desconocida anteriormente. Y entonces cuando David instituye esto, da vida a la nación. Cuando Ezequías se convirtió en rey, heredó una nación que estaba impregnada de adoración demoníaca, adoración al diablo, adoración de dioses falsos. Así que la nación estaba inundada de lo demoníaco. Y esto ocurría en toda la cultura, en toda la sociedad. Así que cuando Ezequías se convirtió en rey, sacó a la nación de esa basura y la llevó a la adoración apasionada. Y de hecho restauró la forma de adoración que David instituyó por primera vez. Así que puedes ver por qué en la mente de Dios Ezequías destacó aún más en ese sentido, aún más que David, porque tuvo que llevar a Israel de su lugar de adoración demoníaca a un lugar de amor apasionado a Dios, y por esto el Señor le honra. Y trajo una reforma económica, política, espiritual, obviamente, una reforma militar. Todo esto tomó lugar durante su tiempo. Una nación que heredó débil empezó a ser fuerte, y cuando empezó a hacerse fuerte, empezó a ser reconocida por las naciones vecinas. Al principio, otras naciones querían venir y matar y exterminar a Israel. Isaías vivió en la misma época, así que Isaías el profeta y Ezequías eran amigos e intercedían, oraban juntos. De hecho, en un momento dado había una nación que superaba en número a Israel como 1,000,000,000, un poco exagerado, pero iban a aniquilar la nación de Israel. E Isaías y Ezequías oraron, se presentaron ante el Señor, clamaron, intercedieron, y el Señor respondió a su oración y aniquiló a la nación enemiga. De tal manera que cuando ese rey volvió a casa, entró en el templo de su Dios y sus propios hijos lo mataron. Él volvió a casa avergonzado porque eran tan superiores al ejército de Israel, y sin embargo el Señor defendió a Israel. Es una historia extraordinaria tras otra. Y entonces aquí hay un hombre que vive, y si te imaginas ser un rey que quiere honrar a Dios y heredas una nación que está sumida en lo demoníaco, puedes imaginarte el valor que se necesitaría para empezar a cambiar el rumbo, para cambiar ese barco, darle un giro y ponerlo en marcha en la dirección contraria. Es realmente lo que hizo. Así que el nivel de valentía, el nivel de fe, de sacrificio personal, y si puedes pensar
conmigo sobre esto. Los reformadores por naturaleza toman decisiones para generaciones futuras. Él mismo sabe que como rey puede perder la vida por esta dirección que está tomando, porque es tan opuesta a todo lo que la nación está viviendo en ese momento. Pero dirige valientemente la nación hacia un lugar de adoración y servicio a Dios. Y por eso se le honra como uno de los reyes más grandes de toda la historia de Israel. Pero algo pasó. Y hay un versículo clave con el que terminaremos, pero algo le pasó a Ezequías en este proceso. Se enfermó. Y cuando enfermó, vino Isaías. De hecho, lo vas a ver en 2 de Reyes 20. Llega Isaías, entra a su dormitorio y le dice, pon en orden tu vida porque vas a morir. Es una gran palabra profética. Has sido ungido por Dios para llevar este mensaje y viene y te dice, pon tu casa en orden porque vas a morir, no vas a vivir. Y él literalmente se da vuelta, camina, está atravesando el palacio, el patio del palacio, está caminando a casa y el Señor le habla y le dice, vuelve y dile que le voy a dar 15 años más a su vida. ¿Qué pasó mientras tanto? Después de que Ezequías recibió la noticia de que iba a morir, clamó al Señor. Y me encanta esto de Ezequías. Fue rápido para arrepentirse, rápido para confesar, rápido para volver su rostro hacia el Señor y clamó al Señor. Y él se sintió conmovido por su oración y le dijo ese día, ¿sabes qué? Ve y dile que le voy a dar 15 años más. Es una historia extraordinaria. Él sabía cómo orar. Y algo pasó en este tiempo que le hizo enfermar. La Escritura dice en 2 de Crónicas 32, versículo 31, creo que es, dice del Señor, el Señor apartó su presencia del rey Ezequías. Ahora, sabemos que la Escritura dice que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Así que Él no te dejará. No es que Él me vaya a dejar, pero lo que va a hacer es que a veces va a apagar mi capacidad de reconocerlo. Nunca es un castigo. Eso es lo que pasa. Quizás lo hayas visto, pero lo he visto a lo largo de los años. Hay varias personas que viven al borde del sacrificio y toman riesgos, los riesgos más arriesgados para exaltar al Señor y que se produzca un milagro y que la gente se salve. Toman todos estos riesgos mientras se sienta esa presencia, como esa sensación de unción en sus vidas. Pero cuando no tienen la sensación de la unción de Dios está sobre mí, su nivel de riesgo cae en picada. Su disposición al sacrificio, todo eso cambia porque no tienen esa sensación de presencia. ¿Tiene sentido para ti? Entonces lo que el Señor busca, y otra vez, nunca es por vergüenza o por castigo. Lo que está tratando de hacer es levantar un grupo de personas que puedan obedecer cuando estén inspiradas y también cuando no sientan nada. Puedes vivir de la misma manera, puedes ofrecer la misma ofrenda, el mismo sacrificio, mostrar el mismo celo, tomar el mismo riesgo cuando te sientes ungido y poderoso y cuando no sientes nada. Puedes responder de la misma manera. Él busca levantar una generación en la que pueda confiar porque Él está buscando un grupo de personas sobre las que pueda descansar su poderosa presencia y que no la vayan a pervertir para su propio beneficio, que no lo van a distorsionar. Eso es lo que le pasó a Ezequías. Y en esta época se hace famoso. De hecho, la Escritura dice que fue altamente exaltado. Y lo vamos a ver dentro de un momento en Crónicas. Dice que fue altamente exaltado. Y en este tiempo, no pienses que ser exaltado es ser como anticristo o no ser de Dios. Todos aquí han sido exaltados desde una posición anterior y aún hay más. Sí, amén, Bill. En el libro de Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en su debido tiempo. Su promoción viene sin dolor. La autopromoción siempre viene acompañada de tristeza. Su promoción viene sin dolor. La Biblia dice que la bendición del Señor enriquece y no trae tristeza. Entonces, cuando el Señor nos trae un ascenso, no hay tristeza en ello. Pero cuando luchamos por ser reconocidos, siempre viene con un impuesto. Siempre hay un pago al final, porque no va a ser la bendición que pensabas.
¿ok? Eso fue gratis, pero tal vez debería haber cobrado. Entonces, eso es lo que pasó con Ezequías. Él oró, Dios le sanó y ahora tiene naciones vecinas. Tiene a los líderes de Babilonia que vienen. Vienen las naciones y le traen regalos al Señor y también a Ezequías. Entonces quieren honrarlo. ¿Por qué? Porque ven el favor de Dios sobre él. Entonces vienen con regalos, vienen a honrarle, a celebrar su ascenso, su liderazgo, su efecto sobre las naciones vecinas es cada vez mayor y es extraordinario. Y entonces llegan los dirigentes de Babilonia y dice que Ezequías les mostró todo lo que poseía. Les mostró su fuerza militar, su casa del tesoro, se los enseñó todo. E Isaías viene y le dice, ¿qué les has enseñado? Y él respondió, les mostré todo. Probablemente pensando que había hecho algo realmente bueno, dijo, les enseñé todo. Y Isaías dijo, es que lástima, porque estas naciones van a tomar todo esto y hasta tus propios hijos van a ser llevados cautivos, serán convertidos en eunucos y servirán en la corte de una nación extranjera para otro rey. ¿Por qué un rey como Ezequías mostraría a otros dirigentes todo lo que posee? Me gustaría sugerirte, la inseguridad nos hace cometer cosas tontas. Cada vez que reconozcas una inseguridad en ti, da gracias. Porque la inseguridad es una seguridad errónea expuesta. Pone a descubierto una estructura defectuosa sobre la que estás. Así que en su misericordia Él está intentando mostrarme dónde hay debilidad en mis cimientos. Entonces aquí Ezequías está intentando utilizar sus posesiones, su título, sus dones, su fama, todas estas cosas para aumentar el favor de las naciones vecinas. ¿Y qué hay de malo en ello? Que Dios se lo dio como un regalo y ahora Él lo recibe como un salario. Quiero darte un ejemplo diferente. Tal vez esto tenga más sentido. Satanás, la serpiente, se acerca a Adán y Eva y les dice, si comes este fruto vas a ser como Dios. Ellos ya eran como Dios. Intentaban obtener por su propio trabajo lo que ya tenían por gracia. ¿Qué hacía Ezequías? Intentaba obtener por su propio trabajo lo que ya tenía por gracia. Y eso era un favor creciente de las naciones vecinas. Lo más loco, una de las cosas que hizo Ezequías de las buenas es que, no sé, algunos tal vez recuerdan la historia en que enfermedad golpeó a Israel y Moisés le levantó un poste, un palo, y en él había una serpiente de bronce. Y todo el que miraba esa serpiente, y que era una imagen profética de Cristo que colgaría de una cruz, todo el que miraba la serpiente quedaba sano. Y Israel empezó a adorar esta serpiente. ¿Qué era? Era un regalo de Dios. Pero cualquier regalo que Dios te da fuera de su lugar se puede convertir en un ídolo. Tu familia puede ser un ídolo. Tu trabajo puede ser un ídolo. Tu don, tu unción puede ser un ídolo. Cualquier cosa que distorsionemos de su lugar asignado va a competir con un afecto que se suponía que era solo para Dios. Así que aquí estamos, en este pasaje de Segunda de Reyes 20. Dice que Ezequías prestó atención a estos líderes. Isaías vino a él y le dijo, vienen días, versículo 17, en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia, no quedará nada. Dice el Señor, y algunos de tus hijos, tus descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Escucha la respuesta de Ezequías. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, dijo Ezequías. Y es que pensaba, al menos mientras yo viva, sin duda, habrá paz y seguridad. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer aquí? Ezequías cayó tanto de su vida de sacrificio, de servir a una generación futura, se ha vuelto tan egocéntrico,
que cuando oye una palabra profética que sabe que es exacta, y ese profeta dice, van a tomar a tus propios hijos, los van a hacer eunucos en otro país y van a estar sirviendo en el palacio de un rey extranjero, la respuesta de Ezequías es, bueno, al menos habrá paz en mis días. ¿Cómo es que se cae uno de ese lugar, de una vida sacrificada, de una vida arriesgada? El visionario que está dispuesto a arriesgar su propia vida para establecer el rumbo de una nación que podría afectar a cientos de años de historia por su nivel de sacrificio y riesgo. ¿Cómo cae de eso a esto? Encontré el versículo. Y puedes venir el próximo domingo para que te lo dé. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Versículo 23. Y muchos trajeron ofrendas al Señor en Jerusalén y presentes a Ezequías, rey de Judá, para que después fuese exaltado a los ojos de todas las naciones. En aquellos días Ezequías estaba enfermo y próximo a la muerte y oró al Señor, y él le habló y le dio una señal. Pero Ezequías no pagó conforme al favor que se le había hecho, pues su corazón se llenó de orgullo. Puede que te lo perdiste. Vamos a verlo de nuevo. Verso 25. Ezequías no pagó conforme a los favores que se le habían hecho, porque su corazón se llenó de orgullo. Y voy a volver a este versículo, pero quiero hacer otro punto y luego volveremos a hablar de ese versículo. El capítulo siguiente, 2 Reyes 21, nos dice que Manasés se convirtió en rey. Y si lees ese capítulo, da miedo. Es como el rey más malvado y corrupto de la historia de Israel. Era hijo de Ezequías. ¿Qué edad tenía? Dice que tenía 12 años. Lo que significa que nació después de que Dios sanara a Ezequías y él redujera su respuesta al Señor de sacrificada a complaciente o tibia. Manasés se crió en un ambiente religioso y tibio, y esta generación nunca se entregará al Señor si la cría una generación complaciente o tibia. No les interesa la forma sin poder, no les interesa la rutina sin relación. Y les debemos estar en fuego para tener algo que transmitir a la próxima generación, por lo que valga la pena vivir o morir. Lo que pasó aquí es que Ezequías, después de su sanidad, empezó, y estoy seguro de que siguió respondiendo, ya sabes, reinstauró el culto davídico. Estoy seguro de que siguió ofreciendo sacrificios, haciendo todas las cosas externas, pero el sacrificio desapareció. ¿Por qué? Porque dice, no pagó conforme a lo que el Señor había hecho por él. Si alguien te compra hoy almuerzo, ¿vas a darle gracias? Claro. Si te compran un auto, ¿va a ser el mismo nivel de agradecimiento? Va a ser grande. Le vas a dar gracias por la comida, pero vas a bailar si te regalan un carro. La cuestión es que la respuesta es igual a lo que se te ha dado. Y cuando no reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, que aún no merecemos, porque cuando has servido al Señor a veces durante un tiempo y te has arriesgado, has obedecido, puede surgir un sentimiento como de derecho que se instala en nuestra forma de pensar, en nuestra actitud, que nos hace sentir que se nos deben ciertas cosas ahora que hemos arriesgado nuestra vida por el Evangelio. La conclusión es que Él no me debe nada. No me debe nada, no me debe ninguna explicación. Amo cuando Él me la da, pero no me debe nada. Yo se lo debo todo a Él. Nunca podría haber otro milagro. Nunca podría sentir la unción en mi vida, otro día de mi vida,
Y aún así le debería un estilo de vida de sacrificio absoluto para su gloria. Nunca podría tener un milagro más financieramente y todavía le debería a él las ofrendas continuas de sembrar en lo que él está diciendo. Y él está buscando levantar una generación que pueda vivir de ese principio, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Le debo todo. Y no tengo un plan B, no tengo derecho a quitar mi estilo de vida, de vivir al filo del sacrificio. Y eso es lo que hizo Ezequías. Se retiró de reformador a la persona que de algún modo con el paso de los años se volvió complaciente. Manasés se crió en ese ambiente y se convirtió en el rey más corrupto y malvado de la historia de Israel. El reformador dio origen a la corrupción absoluta. Hay un proverbio, debería haberlo buscado, perdóname, pero hay un proverbio que dice, la persona que es perezosa en su trabajo es hermano del que destruye. Entonces siga esta lógica conmigo. Tenemos a los siervos apasionados de Dios, tenemos a los que son tibios y tenemos a los contrarios al Evangelio. ¿Quiénes son más parecidos? No son los apasionados y los tibios, sino el tibio y el que se opone al Evangelio. El rey fue desafiado, golpea el suelo con las flechas, lo hace 3 veces. El profeta se enfada. ¿Por qué se le estaba poniendo a prueba? Se le ponía a prueba no por cuántas veces puede golpear el suelo, sino por el tipo de fuego con el que vive, el tipo de celo con el que vive. ¿Se deja llevar por la tibieza? ¿Va a rendir una obediencia simbólica? ¿Va a dar una respuesta simbólica a lo que Dios le ha ordenado que haga? Aquí dice, Ezequías no pagó conforme al favor que se le había hecho porque su corazón se enorgulleció. Y eso es lo que hace el orgullo. El sacrificio de ayer es la comodidad de hoy. ¿Cuántos de ustedes no tienen ningún problema en levantar las manos ante el Señor? ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuándo fue un problema? ¿Alguien recuerda la primera vez? Yo recuerdo que estaba así y estoy sudando la gota amarga, ¿sabes? Recuerdo la primera vez que dancé ante el Señor, estaba solo en mi casa. Apagué las luces, cerré las cortinas porque estaba seguro de que todas las agencias de noticias estaban fuera de mi cama, con cámaras intentando filmar lo que iba a hacer. Pero lo vi en la Biblia, le habló a mi corazón de que debía danzar ante Él. Así que vi a mi alrededor, no quería que nadie me viera, estaba avergonzado, mi cara se puso roja mientras bailaba ante el Señor en la oscuridad. Era un sacrificio. Hoy es cómodo. No significa que tengas que volverte cada vez más raro, sino que significa es que vives al límite en el que estás dispuesto a hacer lo que Él diga, estás dispuesto a hacer lo que Él te diga. Y lo que tomó a Ezequías de ser este reformador extraordinario a ser un nombre más en una lista de hombres que no acabaron bien, fue el hecho de que cuando Dios le bendijo extremadamente, Él no se sacrificó extremadamente a cambio. Estoy aquí para animarte. Hay algo en esa milla extra. Es no hacer lo que es cómodo. El sacrificio es un paso más allá de lo que me conviene. Mi abuelo, mi madre, tiene 95 años, está aquí en segunda fila. Y me alegra mucho verla aquí. Su padre
Nos sentábamos a cenar y a él le gustaba el café muy, muy fuerte. Podías caminar sobre él de tan fuerte. Y le gustaba la sal. Y ponía sal, quiero decir, ponía capas de sal en la comida. Y íbamos a un restaurante y él tomaba el salero y agitaba y apenas salía nada y decía, es un diezmador. Recuerdo que al crecer le pregunté, le dije, abuelo, ¿qué quieres decir con eso? Me dijo, porque solo da lo que tiene que dar. El sacrificio demuestra que estás vivo. El sacrificio demuestra que estás vivo. El sacrificio demuestra que pensamos en las generaciones futuras. El sacrificio significa que no estoy aquí para el autoconsumo, no estoy aquí por lo que obtengo de esto, sino que estoy aquí porque estoy invirtiendo o porque estoy invertido en esto. Ponte de pie. Ok, lo logramos. Lo logramos. Bueno, creo que sí lo logramos. Sí. Jesús siento que esto es probablemente algo que Él quiere mostrarnos específicamente, mostrarme a mí, pero mostrarnos para esta próxima temporada sobre cómo vivir en ese límite. No quiero decir una locura emocional o vivir como muy exaltado, sino que me refiero a ese lugar en el que sé que estoy suficientemente vivo para hacer lo que Él diga. Estoy lo suficientemente en vivo para hacer lo que Él diga. Así que, Padre, oro para que esa gracia descanse sobre nosotros como familia. Gracias por este grupo de personas que acaban de decir sí, que han venido de todo el mundo solo porque tienen hambre de ti. Y te honro por lo que estás haciendo aquí. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Dios, enciende mi corazón por más, enciende mi corazón por más? Así que lo oramos juntos, enciende nuestros corazones para más, enciende nuestros corazones por más. Gracias. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.